Como sabréis muchos, hoy es el Día de las Letras Gallegas. No sé si debiéramos de tener la reunión en gallego. A mí me iba a costar mucho, seguramente me cuesta mucho pensar en gallego. Pero bueno, hoy es un día en que la Real Academia decidió dedicarlo a las letras gallegas, y el día de hoy precisamente porque fue un 17 de mayo de hace 150 años o algo más, en que se editó por primera vez una de las obras de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos. Bueno, el idioma es una parte de las raíces del pueblo, son parte de su cultura, la manera de expresar los sentimientos, y por eso quizás en nuestro interior algo salte cuando oímos hablar en el idioma en donde nos hemos criado, ¿no? Cuando yo estaba leyendo alguno de las poesías de Rosalía de Castro, casi siempre me conmueven, ¿no? Ella expresaba de una manera profunda ese sentimiento sobre su tierra, y hay una poesía de esos cantares gallegos precisamente que se publicaron, que se llama Como chove miudiño, que habla muy bien de esa parte de Rosalía, de su sentido en las aldeas por donde ella vivía. Vais a permitir que lea esto, algunos versos. Dice: os que son nela nacidos, os que son dela mimados, lonxe delas tan doridos, porque van de amor feridos, porque en foron amamantados. Polos fillos a nai tira, xorda, triste, plañideira, xeme, chora e máis sospira, e non para hasta que os mira ven chegar por derradeira. Frode nai, canto te quero. Nai tamén, ai da nai miña, o teu chan de amor prefiero, a canto grande eu severo en toda a terra xuntiña. Como non, se ora estou vendo nun paxás de prata e rosas, canto a vida foi querendo cos meus ollos, remexendo memoriñas cariñosas. Como chove, miudiño, como miudiño chove. Como chove, miudiño, pola banda de Laíño, pola banda del Estrove. Bueno, no sé a vosotros, a mí la verdad es que son expresiones que me traen mucha ternura, que me traen lembranza, que me traen recuerdos, saudade de aquellas aldeas en donde yo me crié. Y creo que la lengua tiene mucho que ver con todo esto, ese idioma donde nos fuimos criados, donde sentimos muchas veces, ¿no? Curiosamente, este año el Día de las Letras Gallegas no se puede celebrar por el tema del coronavirus, lo dedican a un ferrolano. Y curiosamente, dicen que lo van a celebrar el 31 de octubre, que es precisamente cuando nosotros celebramos la Reforma. Bueno, es una curiosidad nada más, ¿no? Pero yo pensaba en esto del idioma y de la lengua y de la comunicación en general como una forma en la que nosotros nos relacionamos los unos con nosotros. Es ese aspecto que tiene la capacidad de tocar las fibras sensibles de las personas, ¿no? Yo no sé exactamente qué idioma hablaba Jesús. Se dice que el Papa Francisco, visitando a Israel, pues discutía con el presidente Netanyahu cuál era el idioma de Jesús. El Papa decía que el arameo, el presidente israelí decía que el hebreo. Bueno, el idioma, como sabemos, es el hebreo, el idioma del pueblo de Israel, pero cuando la parte del norte fue invadida por los caldeos, ellos ocuparon las tierras e impusieron el arameo. Y en algún aspecto cuenta la Biblia en tiempos del rey Ezequías, que ya en aquel momento, incluso en el reino de Judá, al menos los altos cargos ya hablaban el arameo, aunque el pueblo hebreo, el pueblo judío no lo hablaba todavía. Pero bueno, después fueron llevados cautivos a Babilonia y allí les impusieron el arameo, y de hecho algunos de los libros que tenemos en la Biblia de esta época precisamente, como Daniel y Esdras, incorporan algunos pequeños textos en arameo, además del hebreo. Así que en tiempos de Jesús, allí en Jerusalén se hablaba el hebreo,
al menos en las sinagogas, donde los textos estaban escritos en hebreo, pero el idioma nacional era el arameo. Los romanos hablaban latín, por lo tanto también lo habían incorporado, pero aún quedaba el griego del imperio anterior como uno de los idiomas de más prestigio, al menos en el aspecto cultural, ¿no? Así que supongo que Jesús pues hablaría el hebreo, hablaría el arameo, hablaría algo de latín, hablaría el griego, y la Biblia nos dice que hablaba un idioma mucho más profundo y mucho más difícil de entender, que es el silencio, ese que habla nuestro corazón, nuestra mente y nuestro pensamiento. Y el Señor sabía leerlo también perfectamente. Bueno, entiendo que no es tan importante cuál era el idioma que hablaba, ¿no? De alguna forma yo creo que el Señor Jesús, Él en sí mismo era un nuevo idioma. Lo que sí nos dicen los evangelios acerca de esto es que al menos en Jesús identificaba un acento especial que lo destacaba como Galileo. Hay una escena curiosa allí en el patio del sumo sacerdote, cuando están empezando en el Sanedrín, el juicio de Jesús después de haberle prendido, y hay una escena curiosa allí cuando Pedro niega a Jesús. Dice Marcos capítulo 14, podéis buscarlo en vuestras Biblias, Marcos 14, empezando en el versículo 66. Dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Bueno, aquí vemos que aquellas personas identifican un acento especial en Pedro, que era el mismo acento que tenía el Señor Jesús. Y es evidente que tiene que ver con un tema cultural. Yo nunca pensé que tuviera un acento gallego tan marcado, al menos un acento que me hace distinto dentro de Galicia. Pero lo que es cierto es que cuando salgo de España, cualquiera me identifica con una facilidad fantástica de que soy gallego. E incluso aquellos que me conocen más, ya no solo el acento, sino dicen el carácter, la forma de ser de gallego. Y yo creo que es algo también de esto de lo que Marcos recoge en los comentarios de las criadas y de aquí de todos aquellos que estaban allí alrededor del fuego. Cuando le dicen a Pedro: tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Mateo dice: tu manera de hablar te descubre. Hilando fino, yo no pienso que solamente sea el acento que sería natural de Galilea, sino otras cualidades que por mimética se le habían pegado también del Señor Jesús. Y esta es la circunstancia que me lleva esta mañana a tener una reflexión con vosotros. A veces escuchamos decir: háblame en cristiano, como reclamando que lo que hagamos lo hagamos con claridad, que lo hagamos con verdad, que no engañemos, que digamos las cosas claras, ¿no? Bueno, sin dudar alguna, debiera de ser ese un carácter del cristiano. De alguna forma el idioma o la forma en que Cristo hablaba, con verdad, honesto, con justicia, con claridad,
sin dudas, con amor, con pasión, porque mucho más allá del idioma que Jesús pudiera utilizar, el arameo, el griego, el hebreo, estaba Jesús como idioma propio en sí mismo. Jesús, Juan nos lo presenta como el verbo de Dios, la expresión de la palabra de Dios. Él mismo se presenta como el camino para llevarnos a tener una relación con Dios. Así que de alguna forma aquella maldición que cayó en Babel sobre toda la humanidad, con las lenguas que a causa de su desobediencia Dios utilizó para esparcirlos, esto, y que creó fronteras, que creó murallas y que creó conflictos incluso hasta el día de hoy. Así ahora Jesús se presenta como un único, que reunirá y que, como dice la Biblia, en su día reunirá a todos de nuevo en un solo pueblo y en un solo idioma. Y es curioso, el nacimiento de la Iglesia empieza con una manifestación de las lenguas. Allí en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, había miles de judíos que venían y que vivían esparcidos por todo el gran territorio, por toda la zona del Imperio Romano en aquel momento, que eran judíos pero que habían nacido en otro contexto, en otro dialecto, en otra forma de hablar. Y cuando Lucas nos narra estos primeros momentos, se preocupa en dejar claro, al nombrar pueblos, a nombrar idiomas, a nombrar culturas distintas. Dice que los apóstoles, que eran galileos, y esto es lo que destaca, hablaban en cada lengua materna de cada uno de los que estaban allí presentes. Bueno, yo me imagino que todos hablaban el arameo o el griego y el hebreo, idiomas que eran oficiales en todo el imperio, al menos en todos estos pueblos, ¿no? Así que casi daría la impresión que este milagro no era necesario para anunciar el Evangelio, pues todos entendían un idioma más o menos común. Así que, ¿por qué Dios hace esta forma de entrar, este milagro portentoso en aquel primer inicio del nacimiento de la Iglesia? Bueno, sin duda es una manifestación del poder sobrenatural de Dios. Quizá también sea una alusión, algunos indican a que lo que se iba a anunciar era universal, era para todos los pueblos del mundo. Pero bueno, yo pensaba también en esto que comentaba antes, de que cuando leo Rosalía en gallego, algo se mueve en mi corazón y que me evoca recuerdos de mi infancia, de aquellos primeros días, primeros años que vivía en una aldea de Galicia. Y esto también lo resalta Lucas, que toda aquella gente, al oír hablar en la lengua materna, de alguna forma prestaron atención a lo que se iba diciendo. Así que era una manifestación del poder de Dios para manifestar, pero también era una forma de llegar a despertar interés en aquellas personas que posiblemente lo hubieran entendido. Y yo me imagino que el discurso que Pedro después hizo sería en griego, en arameo, en hebreo, no lo sé, pero él no iba a hablar en muchas lenguas distintas al mismo tiempo. Pero lo importante no es que la lengua tuviera poder. Lo que tenía poder era el mensaje en el que se expresaban. Aquellos hombres hablaban el idioma de Dios, el que habían aprendido de Jesús. Hablaban como hablaba Jesús. La forma de explicar, de entender Jesús. Cuando Pedro y Juan se defienden ante el concilio después de aquella curación del cojo en el templo, Lucas nos dice una cosa. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y no se refieren tanto a lo que ellos recordaran de ver a Pedro y Juan pasear por las calles de Jerusalén o de todos aquellos pueblos, sino a su forma de hablar, a su forma de hacer, al poder que salía de ellos, que eran evidencias de que en ellos estaba Jesús. Recordamos cuando Jesús hablaba, toda la gente se quedaba atónita.
Cuando mandaron a los alguaciles a buscarlo para prenderle, los alguaciles vuelven con las manos vacías, pero dicen: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aquellos discípulos de Emaús decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba? Incluso las palabras que Jesús escribía en el suelo delante de aquella mujer pecadora hicieron que todos aquellos que le acusaban, uno a uno, fueran marchándose. ¿Qué había en Jesús y en sus palabras para que aquel grupo de pescadores y otros más abandonaran todo para seguir a Jesús? ¿Qué había para tocar el corazón de la mujer samaritana, para que el ciego Bartimeo gritara: Señor, ten piedad de mí? Aquella mujer cananea que ni tan siquiera era del pueblo de Dios, pero quería hablar con Jesús, quería escuchar las palabras de Jesús. Y una larga etcétera de hombres y mujeres que fueron impactados por el idioma de Jesús, por la forma de expresarse nuestro Señor Jesús. Hace unos días leía un devocional que me quedó grabado. Se titulaba La elocuencia de la cruz. Lo basaba en el texto de Pablo en 1 Corintios, que dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En el devocional hablaba sobre las técnicas a la hora de predicar, sobre toda la preparación que recibimos y todo eso que utilizamos para exponer la Biblia, a lo que se ha llamado el arte de predicar. La habilidad de aprender técnicas que hagan que nuestra exposición llegue con más claridad al auditorio. Y lo destacaba como algo sin duda beneficioso, pero también peligroso. De alguna forma, la demostración del poder de Dios a través de las lenguas forma parte de la técnica. Aquel manifestación que hizo en Pentecostés, con derramar el Espíritu Santo con lenguas sobre las personas y que hablaran en todas las lenguas de los que allí estaban presentes, posiblemente fueran parte de esa técnica que el Señor utilizó para que la gente prestara atención a lo que se iba a predicar, la noticia del Evangelio. Pero ahí no había poder. El poder estaba en el mensaje de Jesús. Y nosotros podemos caer con error en estas, o podemos caer con facilidad en estos errores. Porque es fácil esto, que la técnica, la preparación del bosteje, las presentaciones que hacemos, nuestros conocimientos, lleguen a ocupar una parte más importante de la necesaria en nuestra predicación, en nuestro trabajo como siervos de Dios. Nos convertimos sin querer en los protagonistas del mensaje y de alguna forma estamos perdiendo el acento de Jesús. La verdadera elocuencia no está en nosotros, en nuestro mensaje, en nuestros conocimientos que tengamos de la Biblia. Como dice Pablo, sigue estando en la cruz, en Jesús, en la persona de Jesús. Por eso dice: Cristo me mandó a anunciar el Evangelio no con alardes de sabiduría y retórica, dice otra traducción. Y más adelante añade: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El mismo Pablo, en su segunda carta a Corintios, él parece que deja entrever al menos que está siendo atacado y criticado por un grupo de personas dentro de la iglesia, y quizás por su falta de elocuencia. Algunos dicen que posiblemente a lo mejor fuera algo tartamudo, tuviera algún defecto de dicción por el que clamaba a Dios. Pero lo que él destaca allí, en 2 Corintios capítulo 4, es que reconoce su debilidad, reconoce la insignificancia del mensajero cuando él dice: soy un vaso de barro, algo que se usa para guardar las cosas más elementales en la casa, que no tenía valor e importancia ninguna. Pero él dice: el tesoro está dentro del mensaje de barro, porque el tesoro es el que es poderoso. El tesoro era el Evangelio de Jesús, que es donde está
el poder. Preguntaba cómo podemos hablar el mismo idioma de Jesús. Bueno, supongo que ese tiene que ser nuestro deseo, ser semejantes a Cristo, pero lo extraordinario es que Dios tiene el mismo deseo, que seamos semejantes a Cristo. Dice Pablo allí en Romanos capítulo 8, versículo 29, nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y eso es todo un proceso que, como él mismo dice en Filipenses, terminará el día en que Jesucristo venga a buscarnos. Pero en ese proceso nosotros tenemos algo que hacer. Y lo que tenemos que hacer es dejar hacer. Dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros la obra que el Señor quiere hacer. Que el Espíritu Santo que bajó en Pentecostés y que hizo que la gente hablara y hablara con tal denuedo y pasión como lo hacía Jesús. Es el que a nosotros, el que en nuestras vidas tiene que tomar también el protagonismo. Hay por lo menos 3 condiciones para que así sea. Primero, una entrega incondicional a Dios. Así lo hicieron los discípulos, dejando absolutamente todo cuando simplemente escucharon, sígueme. Dice Romanos capítulo 12, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo fácil, nuestra tendencia, es ir en el camino del mundo, hablar el idioma del mundo. Pero Pablo lo que dice es: no os adaptéis, sino transformaos. ¿Sabéis cómo decía Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. La personalidad de Jesús, el carácter de Jesús, la pasión de Jesús deben de ir desplazando nuestro yo para tomar el control de nuestra vida. Y eso nos llevará a la segunda condición: evitar el pecado. También Pablo escribe en Romanos: muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El ejemplo de Jesús, su obediencia, su amor, su sacrificio. Los apóstoles lo copiaron, por eso Pablo decía: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es algo imposible para nosotros, pero el Espíritu lo hace posible. El Espíritu Santo nos capacita, nos da poder para ello, y además Jesús está ante el trono intercediendo cada uno de nosotros. Pero el paso de evitar el pecado es imposible si no es a través de la oración. Solo se puede alcanzar con la oración. Solo a través de ella podemos hacer que el Espíritu Santo haga que nuestro idioma, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de predicar el Evangelio de salvación a través de nuestra vida, de nuestro hacer, de nuestra actitud, pueda ser realmente el idioma de Jesús. Y eso solo se hace evitando el pecado. Una entrega incondicional a Dios, un caminar al margen del pecado, nos lleva a la tercera condición: el crecimiento cristiano, la madurez espiritual. Pedro dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros para con todos. Así que a la oración para evitar el pecado tenemos que añadir la madurez, y eso solo se consigue a través de la palabra y de su estudio. Pablo insiste una y otra vez en sus cartas: la necesidad de conocer más y más de nuestro Dios, de profundizar en sus misterios, de disfrutar de esa inmensidad
de su gracia y de su amor. Es sólo así que maduramos, que crecemos, que aprendemos a manifestarnos como Jesús. Me gustan mucho las palabras que utilizan. Una de ellas es escudriñar, examinar con atención, tratando de entrar en la profundidad de lo que Dios es, hasta donde nuestra mente puede llegar. Una palabra que utiliza también Pedro es inquirir, esa capacidad, y él la utiliza de alguna forma para avalar a los profetas que dice inquirían, es decir, investigaban, profundizaban, y la palabra nos lleva a hacerlo a través de preguntas. Y esa es la forma en que los profetas nos dejaron todo lo que nos dejaron, los apóstoles nos lo dejaron. No solo se quedaban en conocimiento puro, todo lo que entraba en su cabeza pasaba a su corazón, a su alma. Se identificaban con el mensajero, que era el mismo Jesús. Lucas destaca de uno de esos grandes hombres, Esteban, dice que estaba lleno de gracia y de poder. Y cuando lo estaban escuchando allí, en el concilio, dicen que al fijar los ojos en él, decía, vieron su rostro como los de un ángel. Lo que veían era sobrenatural. No era Esteban el que brillaba, era Jesús el que brillaba cuando Esteban estaba hablando, cuando estaba contando la historia del pueblo de Israel hasta la llegada del Señor Jesús. Y quizás debiéramos de reflexionar sobre nuestra vida. ¿Cómo reflejamos nosotros a Jesús? ¿Hablamos su mismo idioma? Voy a terminar esta reflexión para dejar tiempo libre, pero quería volver de nuevo allí al patio, a la casa del sumo sacerdote donde leíamos aquellos textos. Dice que Pedro se ofendió, que negó a Jesús, y Mateo matiza que después de maldecir salió corriendo. Qué triste es la escena, ¿verdad? Pero ¿cuánto se parece? ¿Cuánto se parece a situaciones similares en las que yo al menos he caído tantas veces? Quizá no con tanta evidencia, pero sí con la misma cobardía cristiana. Sabemos que algunos días después Jesús buscó un momento especial para hablar con Pedro, para restaurarle, para rehabilitarle, para darle un servicio especial que le iba a pedir. Pero la restauración nació aquel mismo día que tan triste nos parece. Marcos dice, Pedro se acordó de las palabras de Jesús y pensando en esto lloraba. Cuando Lucas nos describe esta escena, nos da un detalle importante. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Sabéis, la iglesia local, las reuniones de la iglesia local, incluso esta, que hacemos de una manera especial, pero que lo hacemos en torno a los símbolos que nos hablan de la obra de Jesús, entre otras cosas, son un lugar de restauración, de rehabilitación. Y hoy es una nueva y una gran oportunidad para encontrarnos de nuevo con la mirada de Jesús. Seguro que al hacerlo nos va a salir más de una lágrima, porque reconoceremos tantas cosas que hemos hecho esta semana que no son dignas de Jesús. Pero también escucharemos sus palabras. Nos impactará la mirada de Jesús llena de amor y de gracia, que nos restaura y nos prepara una vez más. Porque lo grande de mirar a Jesús es que siempre, siempre nos encontraremos con que su mirada está puesta en cada uno de nosotros. Una mirada de amor y de restauración.